Bueno, María Antonieta, seguimos. Seguimos, presidente. Esta es la última nota de Nacionales que nos enlaza con el contexto mundial y con nuestra sección de internacionales también. Venezuela propone convocar una cumbre por la paz en una carta que ha sido presentada al cuerpo diplomático acreditado en el país. Esta es una propuesta de convocar en la cumbre de jefes de estados y de gobierno por la paz y en contra de la guerra. Correcto. Hoy nosotros hemos entregado en las capitales de la mayoría de los países del mundo y lo hemos entregado también a los embajadores presentes en Venezuela y a todos los embajadores en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, con nuestro embajador Samuel Moncada, esta carta tomando una iniciativa para que los liderazgos más poderosos del mundo, los liderazgos de los países más afectados por la guerra que insensatamente empezó Netanyahu a nombre del Estado sionista, y que amenaza con una tercera guerra mundial de carácter nuclear, tomen la iniciativa con el apoyo de los organismos internacionales, pero tomen la iniciativa política valiente y audaz de convocar a una cumbre mundial por la paz y contra la guerra. Esta es la carta, mira. Yo me traje 3 cartas. Una que le envié al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue entregada por las vías de enlace y comunicación que tenemos con la administración Trump. Donald Trump, presidente Donald Trump. Al presidente Xi Jinping fue entregada en Beijing. Y al presidente Vladimir Vladimirovich Putin fue entregada en Moscú. Así como fue entregada en decenas de capitales. Esta idea, surgida de la profundidad del pueblo de Venezuela, expresando nuestra doctrina bolivariana de equilibrio del mundo y de paz. La paz solo se puede lograr con el respeto al derecho internacional, con la restitución del derecho internacional. Para aquellos que nos ven ahora, que nos ven en muchos lugares del mundo, bueno, yo voy a leer la carta que le envié al presidente Donald Trump, al presidente Xi Jinping, al presidente Putin y a los primeros ministros, reyes y presidentes de una decena de países. Me parece bueno porque la carta expresa el concepto completo de nuestro pueblo, de nuestro país. Y estoy seguro, expresa el sentimiento mayoritario de la humanidad, con el cual nos identificamos y nos conectamos desde Caracas, territorio libre y bolivariano de nuestra América. Caracas, 23 de junio del 2025. Excelentísimo señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington. Excelentísimo Su Excelencia Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Excelentísimo señor Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa. Excelentísimos y excelentísimas jefes de Estado, primeros ministros, reyes, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en el mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra, ante los ataques del Estado de Israel contra la República Islámica de Irán, con el fin de hacer un llamado a la paz, exigir el desarme y el respeto al derecho internacional como fundamento esencial para la convivencia entre las naciones. La situación en Asia Occidental ha entrado en una fase de máxima tensión y violencia. La intensificación de las agresiones del Estado de Israel hacia la República Islámica de Irán, agravada por la acción militar de Estados Unidos al bombardear territorio iraní, amenaza con desencadenar una crisis con consecuencias catastróficas de naturaleza nuclear contra la región y el mundo. A ello se suma la persistente negativa de Israel a desmantelar su arsenal nuclear no declarado, así como su rechazo a someterse al régimen de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA,
y adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear TNP. Esta impunidad sostenida representa un serio riesgo para la seguridad colectiva y socava los principios del sistema multilateral. Frente a este panorama, Venezuela hace un llamado urgente a las organizaciones del sur global, incluyendo, aquí es un elemento importante de la Carta, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, la Organización de la Cooperación del Golfo, la Unión Africana, los BRICS, la CELAC y otras instancias regionales para que promuevan de manera conjunta un cese al fuego inmediato y completo en Asia Occidental. Es el primer paso, un cese inmediato al fuego. Ojalá haya noticias pronto de un logro como este. Así lo anhelamos. Continúe la lectura. Este llamado al cese de hostilidades debe constituir el primer paso hacia una solución política integral, construida desde el diálogo, la legalidad y el respeto entre los Estados. La propuesta de una cumbre por la paz y contra la guerra responde a la urgencia de enfrentar el peligro creciente de un conflicto que podría arrastrar a la humanidad al abismo de una guerra nuclear. Valga el comentario, sería una guerra de exterminio de la humanidad. En ese orden, dicha cumbre debe celebrarse a la mayor brevedad posible en un país de la región, con el fin de asegurar la participación directa de los actores más involucrados y enviar una señal clara de voluntad regional por la paz. O la paz la hacemos todos o la paz nunca llegará, agrego yo. La paz se tiene que hacer entre todos. La paz no la va a hacer un solo país, un solo presidente, la paz se va a hacer con la participación de todos los involucrados y sobre todo tomando en cuenta la opinión de los pueblos, sin desdeñar, como se ha hecho hasta ahora, la opinión masiva de los pueblos. Debe hacerse a la mayor brevedad, decimos aquí, y en un país de la región, es lo más recomendable. Consideramos que esta cumbre debe estar liderada colectivamente por la Liga Árabe. Es una idea que Venezuela aporta al mundo, a nuestros hermanos del mundo. Consideramos que esta cumbre debe estar liderada colectivamente por la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, la Organización de Cooperación del Golfo y los BRICS, con el compromiso de las potencias globales de paz como la República Popular China y la Federación de Rusia, y la participación plena y activa de las naciones del sur global comprometidas con el multilateralismo y la paz. Asimismo, como parte de los compromisos que la cumbre debe impulsar, proponemos avanzar en la creación de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental. Así es como es nuestra América Latina y el Caribe también. Proponemos avanzar en la creación de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental y exigir al Consejo de Seguridad un mecanismo inmediato de desarme nuclear en Israel, cuyo arsenal secreto representa una grave amenaza a la estabilidad regional y del mundo. En 1958, en pleno apogeo de la Guerra Fría, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una primera iniciativa para convertir la región del Oriente Próximo y Medio, entre comillas, llamado así, en una zona de paz libre de armas nucleares. Una propuesta que defendía la integración regional basada en la no proliferación y la cooperación pacífica, marcando el primer esfuerzo multilateral hacia la desnuclearización regional. Es importante como hito histórico. En diciembre de 1974, Irán presentó la primera resolución de la Asamblea General de la ONU para formalizar, comillas, el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región del Medio Oriente, cierro comillas, copatrocinada por Egipto. Esta resolución fue aprobada sin ningún voto de oposición. O sea, fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas de manera unánime. Desde entonces la ONU ha renovado este mandato periódicamente
confirmando así un consenso internacional histórico a favor de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental. Consenso que es imperativo reafirmar y materializar. Del mismo modo, reiteramos que una paz duradera en la región será imposible sin una solución justa al conflicto palestino, a los derechos del pueblo palestino. Conforme a las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen, Naciones Unidas, legalidad internacional, que reconocen el derecho del pueblo palestino a un Estado soberano con Jerusalén Este como su capital y el retorno de los refugiados. Venezuela reafirma su convicción de que solo un enfoque inclusivo, basado en el respeto al derecho internacional y en la igualdad soberana entre las naciones, puede garantizar una paz verdadera en Asia Occidental. Los pueblos del mundo esperan que detengamos la guerra y que alcancemos una paz duradera desde los principios, sobre los principios de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos el deber impostergable de lograr un accionar colectivo responsable a favor de la existencia humana en todos los rincones del planeta. Confiados que este llamado será escuchado y contribuirá, digo yo, humildemente desde Venezuela, contribuirá a forjar un consenso internacional firme para detener la guerra, contener la amenaza nuclear y construir una arquitectura de paz sustentada en la justicia. Le renuevo las seguridades de mi más alta consideración y respeto, Nicolás Maduro Moro, que es decir, República Bolivariana de Venezuela. Diplomacia bolivariana de paz. ¿Qué te puedo decir? A esta hora que estamos en el programa está en pleno desarrollo la coyuntura. Informaciones que van, informaciones que vienen. Dicen por aquí, dicen por allá, niegan por aquí, niegan por allá. Así es. Lo cierto es que, fíjate, con tu permiso, aquí tenemos es muy importante poder ver, María Antonieta, el planeta Tierra, completo, ¿verdad? Nos pertenece. Son millones de años en su proceso de creación y evolución. La Homo sapiens tiene, dícese 300.000 años, Jorge. Esto que somos nosotros, el Homo sapiens, con todas las mezclas que tenemos. Dicen que el Homo sapiens empezó aquí, en Tanzania, Sudáfrica, en el África. Todos somos africanos. Hasta los supremacistas blancos, racistas, nazis, son africanos, porque todos venimos de África. De Irán, que queda aquí en el Asia Occidental, todo esto es el Asia, ¿no? El Asia Occidental, estos países son el Asia Occidental, ¿verdad? Aquí está Irán. Irán es el núcleo de lo que fue la antigua Persia. Dicen los estudios antropológicos que el Homo sapiens está comprobado ya, apareció en Irán hace 100.000 años. 100.000 años. Hay vestigios de civilización humana, sociedad humana, desde hace 7.200 años. Estamos hablando de Irán porque es el epicentro del ataque injusto, criminal, del Estado sionista. 7.200 años. Y hay vestigios de existencia del Estado, de un Estado, o de varios Estados, de 5.000 años. El viejo imperio persa, que tuvo diversas etapas, tiene casi 3.000 años. Y la República Islámica de Irán fue fundada por una revolución popular sorprendente, gigantesca, de una gran fuerza espiritual, política, que movió los cimientos del mundo en el año 1979, el mismo año del triunfo de la revolución sandinista en Centroamérica. Fueron las dos grandes revoluciones del año 79, la sandinista y la islámica. Y fundaron la República Islámica de Irán.
Desde su fundación han tratado de destruirla. En Irak gobernaba Saddam Hussein y en 1980, apenas empezando la Revolución Islámica, inició una guerra y logró tomar parte de poblaciones fronterizas, un espacio bastante grande, apoyado con las mejores armas de Estados Unidos y la OTAN. Durante 8 años, la República Islámica tuvo 1 millón de muertos, de mártires, y combatieron y derrotaron el aparato militar y financiero más poderoso que existió en el momento. Lo derrotaron con una guerra de resistencia y lograron desarrollar su propio armamento. Sin el apoyo de nadie en el mundo, lo hicieron solos. En el 88, luego sabemos qué pasó con Saddam Hussein, ¿verdad? Cuando trató de tomar Kuwait, los Estados Unidos le dijo que sí, que lo tomara. Y luego, bueno, las 2 invasiones, la guerra, 1 millón de muertos en Irak. Aquí está el Asia Occidental, ¿verdad? La historia de Palestina y de Israel es otra historia, también bastante larga. Hay un gran conflicto en esta área, porque hay un proyecto del Estado sionista creado en Londres por el antiguo Imperio Británico, instalado después del protectorado británico sobre Palestina y aprobado por la ONU en 1946, lamentablemente, que le quitó el territorio al pueblo palestino y acabó la paz. El Estado sionista es un Estado militarista que tiene un proyecto de colonización y dominio de todo el Asia Occidental, por razones de diversos signos: supremacismo religioso, racial, es lo primero, y en segundo lugar, es un proyecto colonial que expresa la esencia colonial de quienes los crearon, los británicos. Ese proyecto además quiere controlar las inmensas riquezas de petróleo, de gas y de diversos signos que hay en toda esta región. Es un factor de perturbación interminable que ha llevado la guerra de manera continua. Llevó la guerra en primer lugar contra el pueblo palestino, 76 años. Recientemente un exterminio, una guerra de genocidio, exterminio, en toda Gaza, en Cisjordania. Luego entonces fueron por el Líbano, destrucción del sur del Líbano, de Beirut. Todos los días bombardean Gaza, todos los días hoy bombardean el Líbano. Luego lo que pasó en Siria, que todos conocemos. Todos los días entran las tropas y bombardean los pueblos de Siria. Y luego de arremeter contra el Líbano, contra Gaza, contra Siria, se han venido contra Irán. Ya habíamos visto una guerra contra Irak que terminó 1 millón de muertos en Irak. Esta es una zona caliente. Si la guerra sigue en escalada, como parece que va a seguir, digo yo a esta hora, parece que va a seguir casi las 8 de la noche de hoy 23 de junio, si la guerra sigue en escalada, pudiera terminar en una guerra de alto nivel destructivo, inclusive nuclear. Porque el nivel de locura que tiene el jefe de la guerra, Netanyahu, lo puede llevar a empezar a lanzar bombas nucleares contra Irán. Lo estamos diciendo un 23 de junio, 8 de la noche del año 2025. Por eso es que muy rápidamente el liderazgo de Turquía, Turquía una nación histórica también de larga data, todo esto son tierras sagradas. Aquí estuvieron y nacieron, hicieron su obra, todos los profetas, Abraham, Salomón, David, los grandes profetas del Antiguo Testamento. Aquí nació y se crió, fue capturado, torturado y asesinado aquel niño, joven y hombre palestino, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el palestino más famoso de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí estuvo también el profeta Mahoma, el gran profeta Mahoma.
que siendo analfabeto logró recibir de un arcángel y narrar y cantar el Corán completo. Y pudiéramos decir, son los tres grandes escritos históricos. El Torá, el Antiguo Testamento, la Biblia, el Nuevo Testamento y el Corán. Tiene una gran fuerza espiritual, como toda la humanidad, pero para nosotros, cristianos, tiene una gran fuerza. Nosotros respetamos al pueblo judío, siempre lo he dicho. En mi sangre corre sangre judía, sefardí, original, de los 12 pueblos originales de Moisés. Y tengo conciencia de ello, porque mis abuelos me crearon conciencia sobre eso. Somos cristianos de nacimiento, de bautismo, de práctica, y respetamos y amamos a los pueblos musulmanes. Los respetamos y los amamos profundamente. Seguramente si yo volviera a nacer sería musulmán, porque los respeto profundamente en su fe, en su creencia, en su oración permanente. Así que ha llegado la hora de la paz. Tiene que sonar las campanas de la paz y no los tambores de la guerra. Las campanas de la paz son las que tienen que sonar. En nombre de Abraham, en nombre de David, en nombre de Jesucristo y en nombre de Mahoma, que suenen las campanas de la paz en el mundo, en toda esta región. María Ángel, y nadie nos sacará de nuestro pregón de diplomacia de paz. Nada ni nadie nos sacará. Modestamente, Venezuela es un país modesto, pero tenemos una voz, tenemos una moral, tenemos a Bolívar, tenemos a Chávez, a Guaycaipuro, al negro primero que dio su vida, y nosotros somos ellos. Y nadie nos va a sacar a nosotros de esta posición, nadie, no hay forma que nos saquen de esta posición. No somos esclavos ni arrastrados en ningún imperio. Nosotros vamos a sostener la necesidad de una paz justa. Y afortunadamente tenemos una voz. Yo estuve sábado y domingo, ¿verdad, Silvia? Reunido con el alto mando militar, con el alto mando político, evaluando con mucho profesionalismo, mucho conocimiento científico, todo el escenario de esta región del mundo y todo el escenario del planeta, tomando decisiones, ya están en marcha muchas decisiones, para asegurar la paz absoluta de nuestro país. Mañana, Dios dado, es muy probable que dé a conocer algunos logros que hemos tenido en estos días de los sectores extremistas que pretenden aprovecharse del berenjenal que hay en el mundo para tratar de hacer cosas contra el pueblo de Venezuela. No, es hora de la unión nacional de toda Venezuela para consolidar nuestro país como un país de paz, un paraíso de paz, convivencia, trabajo. Los problemas internos de nuestro país, bueno, los seguiremos debatiendo, enfrentando, superando. Y el 27 de julio tenemos elecciones y allí cada quien votará lo que quiera votar. Pero lo cierto es que hoy más que nunca, y hasta ahí llego este análisis, me gustaría extenderme porque hay muchas otras amenazas. Hoy más que nunca yo le hago un llamado al liderazgo del mundo, al presidente Donald Trump, al presidente Xi Jinping, al presidente Putin. En América Latina le hago un llamado al presidente Gustavo Petro, que es el presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a que se activen iniciativas de carácter mundial para una gran cumbre por la paz contra la guerra. Estamos a tiempo y lo podemos lograr. Ese es el llamado que hacemos de Venezuela. Diplomacia bolivariana de paz, presidente.